Vamos a iniciar con una pequeña oración que simplemente va a ser la lectura de los primeros versículos del Salmo 25. Intentemos que esta palabra entre a nuestro corazón y brote de él como palabra nuestra. A ti, Señor, me dirijo suplicante. Dios mío, en ti confío, no quede yo defraudado. Muéstrame, Señor, tus caminos, muéstrame tus sendas. Guíame en tu verdad, enséñame, pues tú eres el Dios que me salva. En ti espero todo el día. Acuérdate, Señor, de que tu ternura y tu amor son eternos. No recuerdes los pecados ni las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí por tu amor, por tu bondad, Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a iniciar esta noche una semana de charlas bíblicas sobre el tema del silencio de Dios. A lo largo de esta semana yo voy a hablar a partir exclusivamente de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura. Y yo les invito a todos a que delante de los textos que escuchemos y de las reflexiones que hagamos, tomemos una actitud de disponibilidad, de sencillez, de apertura a la palabra de Dios. Lo que nos interesa en esta semana no es aprender muchas cosas. Nos interesa sobre todo experimentar la consolación, la fuerza, el amor, la misericordia, la ternura que viene de Dios y que nosotros experimentamos a través de su palabra. El interés de organizar una semana de espiritualidad bíblica, por lo tanto, no es simplemente comunicar conocimientos. Vamos a intentar que estas charlas no sean simplemente momentos académicos o de comunicación de información, sino que intentemos ustedes y yo acercarnos a la Biblia como discípulos, escuchando la palabra del Señor, dejando que caiga, como decía Moisés en el cántico de Deuteronomio 32, como rocío sobre el césped, como llovizna sobre la hierba, que caiga así la palabra de Dios sobre nuestra vida. El único interés de esta semana es ponernos a la escucha del Señor en la Escritura. Vamos a leer en la Biblia lo que yo llamo la experiencia modelo, con la cual constantemente vamos a tener que confrontar nuestro camino espiritual, nuestras vivencias interiores, nuestra experiencia de Dios. La experiencia de la Biblia no es solamente la experiencia que está al origen, la experiencia que en un cierto modo fundamenta nuestra fe, sino que es constantemente la experiencia modelo. Y en ese sentido, la Biblia es como un espejo. Y en el espejo nos vemos nosotros mismos. Nos acercamos a la Escritura no para aprender más, sino para vivir mejor. Y queremos que ella sea como un espejo en la que nos reflejemos nosotros mismos y desde ahí podamos recomponer, podamos reordenar algunos aspectos de la vida que probablemente a lo largo de los años se han ido desordenando, se han ido desubicando. Yo estoy convencido que la palabra de Dios es ante todo luz en mi camino, como dice el Salmo 119, luz en mi camino. Y la luz sirve para iluminar. Por lo tanto, lo más importante no es entender la Biblia,
Lo más importante es que entendamos nuestra vida con la ayuda de la Biblia. El fin último de esta semana bíblica no es que aprendamos muchos textos bíblicos y entendamos lo que dice la Biblia. Lo más importante va a ser que nos entendamos nosotros mismos, que podamos arrojar un poco de luz a partir de la palabra de Dios en nuestra propia existencia. La Biblia no solamente es luz, sino que también es consolación. A través de su palabra experimentamos como un suave ungüento que penetra nuestro corazón y nuestro espíritu. El Señor en su palabra nos habla para sanar heridas, para consolarnos, y todos tenemos necesidad de consolación. Dice el libro de las Lamentaciones, del que vamos a hablar esta semana más adelante, en un momento dramático de la historia de Israel, cuando el ejército de Babilonia, que había invadido Jerusalén, había destruido toda la ciudad, la gente quedó destrozada, no solamente porque había perdido todo, sino destrozada interiormente. El libro de las Lamentaciones tiene una frase preciosa, dice: si el Señor no consuela, no hay consolador. Es decir, que para la Biblia el único sujeto válido del verbo consolar es Dios. Y cuando Dios consuela, no es el consuelo nuestro, que nos lamentamos con el otro y le damos alguna palabra de ánimo. El consuelo que viene de Dios es transformación interior del corazón. Dios consuela cambiando nuestras situaciones de dolor, nuestras situaciones de quebranto interior, de tristeza, de sinsentido. El consuelo de Dios es la transformación de estas situaciones. Y en tercer lugar, la Biblia es también fuerza. No solamente es luz, no solamente es consolación, sino que también es fortaleza. San Pablo la compara con una espada, ¿no? La carta a los Hebreos también, la espada de la palabra de Dios, es fortaleza. La espada sirve para combatir. En la carta a los Efesios, en el capítulo 6, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. La Biblia nos da fortaleza en los momentos de debilidad. Nos da esa certeza interior de que actuamos según la voluntad de Dios, de que estamos delante de una experiencia espiritual que nos ayuda, que nos pone en pie y nos ayuda a caminar con seguridad. La Biblia también es fuente de fortaleza interior, de certeza, aun cuando todos los puntos de apoyo en la vida se caen, aun cuando todo parece fallar, cuando los puntos de referencia más importantes desaparecen. Por lo tanto, vamos a iniciar esta semana bíblica con esa convicción, no con espíritu de curiosidad, sino con corazón y oído de discípulos delante de la palabra de Dios, dejando que la palabra del Señor nos ilumine, es luz, nos consuele, porque la Biblia es fuente de consolación, y al mismo tiempo nos dé fortaleza interior. Esta es la única razón por la cual se organiza una semana de espiritualidad bíblica. Naturalmente que para lograr esto vamos a tener que acercarnos a muchos textos bíblicos, y como la Biblia fue escrita en una época muy distinta a la nuestra, hace muchísimos siglos, y además en unas lenguas que no son las nuestras, en una cultura y en una mentalidad que no fue la nuestra, pues necesita de una cierta ayuda para entender los textos. Yo siempre digo que entre el texto bíblico y nosotros hay como un gran espacio, un gran vacío que hay que llenar, hay que tender un puente para que la palabra de Dios, la Escritura, sea actual, sea comprensible para nosotros. Y yo voy a tratar humildemente de ser ese puente. Cuando leamos un texto, yo voy a intentar colocarlo en el momento en que se dijo, voy a tratar, si en castellano no es claro, decir más o menos cuál es la idea del texto original. Yo voy a hacer un poco de puente entre el texto bíblico y nosotros.
Lo importante no es lo que yo diga, lo importante es lo que ustedes escuchen de Dios a través del texto de la Sagrada Escritura. Vamos a pedirle al Señor, por eso hemos iniciado con el Salmo 25, que nos muestre sus caminos, que nos ilumine con su palabra, que nos muestre sus sendas, que nos guíe en su verdad y nos enseñe. El tema de esta semana de espiritualidad bíblica es el tema del silencio de Dios. Es un tema que en realidad no es nuevo. Lo que es nuevo es la sensibilidad que hay hoy de frente a esta experiencia. Una de las características de la conciencia histórica o social de nuestra época es esa sensibilidad hacia esa aparente ausencia de Dios, que experimentamos tanto a nivel personal como a nivel comunitario, en pequeños grupos, como a nivel de sociedad. En el fondo, el drama se puede resumir así: la aparente contradicción que hay entre un Dios omnipotente y bueno y la gran variedad de mal, de sufrimiento, de dolor, de injusticia que hay en el mundo. ¿Cómo se concilia esto? Esta es la gran tesis que ha sostenido el ateísmo a lo largo de los siglos. Si Dios es bueno y al mismo tiempo omnipotente, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué los hombres sufren? ¿Por qué las víctimas inocentes en el mundo? ¿Por qué hay millones de personas que mueren de hambre en tantas zonas del tercer mundo? ¿Qué sentido tiene los momentos de dolor, de sinsentido que experimentamos muchísimas veces en nuestra vida? Una enfermedad terminal que llega en el momento que uno menos lo espera. Un dolor familiar, una crisis interior personal. ¿Dónde está Dios? Esa gran pregunta. Eso frente a lo cual hoy hay una gran sensibilidad. ¿Dónde está Dios delante de esa inmensa variedad de mal que hay en el mundo? Esa pregunta no somos nosotros los primeros que nos la hacemos. A lo largo de los siglos ha sido objeto de reflexión de teólogos, místicos, filósofos, dentro y fuera del cristianismo. El tema del silencio de Dios no es absolutamente nuevo, más bien es un tema tradicional. Nosotros, sin embargo, nos vamos a acercar a este tema desde una vertiente que yo diría que está a la raíz, desde la Escritura. Yo no voy a tocar aquí el problema desde el campo filosófico, ni siquiera desde el campo de la dogmática o de la llamada teodicea, sino que nuestra intención es mucho más modesta. Nosotros vamos a utilizar solamente la palabra de la revelación y nos vamos a acercar a la Escritura, donde encontramos en muchísimas páginas esa misma experiencia, la experiencia de la pregunta sobre la presencia de Dios, que muchas veces parece ocultarse, parece indiferente y en el caso más extremo parece no existir. De hecho, este problema ha llevado a mucha gente al ateísmo, a alejarse de la iglesia, frente a estas grandes preguntas que parecen no tener respuesta. Hay un salmo en la Biblia, el Salmo 10, que nos describe la experiencia de un hombre que la Biblia llama, con la palabra hebrea, rasha, que quiere decir malvado o impío, lo traducen las Biblias, pero en realidad es el ateo práctico. No es solamente el hombre que comete el mal, sino aquel que no cuenta con Dios en su vida. Es aquel que vive como si Dios no existiera. La Biblia le llama rasha. Es malvado o impío, lo llaman, porque
en el mundo bíblico era muy difícil separar la no creencia en Dios y el mal ético o moral que se causaba a la comunidad. Normalmente venían unidos. En el Salmo 10, nosotros encontramos en el versículo 4 las palabras de un rasha que ha resuelto este problema. El malvado o el impío dice en su interior: Dios no me va a pedir cuentas. Su único pensamiento dice para sí: Dios no existe. Esta es la solución del impío, del malvado o del ateo práctico. Es decir, delante de estas situaciones en las que nos preguntamos: ¿dónde está Dios? ¿Por qué calla? ¿Por qué este sufrimiento? ¿Por qué tan pronto a mí? Tengo tanto tiempo pidiéndole al Señor y no me responde. Es que Dios se ha alejado, se ha olvidado de mí. El necio o el impío o el malvado del Antiguo Testamento ha encontrado una solución muy sencilla. Ha eliminado a Dios de la realidad. Dice el necio para sí o el malvado: no hay Dios. Y esta es una posible solución. Sin embargo, el creyente bíblico, nos referimos siempre a esta experiencia modelo de la Biblia, no se contenta con esta respuesta. El creyente, igual que el malvado, experimenta que se conmueven los cimientos de su fe y de su vida. Pero el creyente no se resigna a la simplicidad de esta respuesta: Dios no existe. Y esto es lo que nosotros vamos a tratar de encontrar en la Escritura esta semana. Cómo los creyentes bíblicos han vivido esta experiencia. Aquellos que no se han resignado a decir Dios no existe, sino que de una y de otra manera continuamente han intentado, si no explicar, al menos encontrar la forma de vivir coherentemente en estos momentos. Y sobre todo, y esta es la gran experiencia modelo de la Biblia, han aprendido a experimentar a Dios donde aparentemente no está. Y con esto yo ya estoy adelantando un poco, en resumen, la respuesta de la Escritura. En la Biblia, experimentar a Dios como ausencia, es decir, cuando el creyente lo experimenta lejano o dormido, es otra de las metáforas que son sinónimo de callar. Dios está como dormido, porque se supone que cuando alguien duerme, al menos no debería hablar. No siempre ocurre así. Pero normalmente cuando alguien se duerme, pues no habla, pierde el sentido. Entonces, los creyentes de la Escritura han utilizado esta metáfora para hablar del silencio de Dios. El Dios que se duerme casi como inconsciente ante lo que ocurre. Leo, por ejemplo, del Salmo 75, 22, 23. Lo estás viendo, Señor, no te quedes callado, no te alejes, Señor mío, despierta. Sale en mi defensa, defiende mi derecho, Señor mío. Es decir, el creyente experimenta que Dios se ha dormido. ¿Recuerdan aquel pasaje del Evangelio cuando los discípulos van con Jesús en la barca y Jesús se duerme? La experiencia del dormirse como imagen, como metáfora, indica esa experiencia interior del creyente que siente que Dios se ha olvidado de él, que Dios es indiferente, que no hace nada por intervenir, por cambiar aquella situación. Y entonces la oración
lo estás viendo, Señor, no te quedes callado, no te alejes de mí, despierta, sale en mi defensa, Dios mío, defiende mi derecho. En el Salmo 44, por ejemplo, versículo 24, encontramos esta misma metáfora. Despierta, ¿por qué duermes? Señor mío, levántate, no nos rechaces para siempre. Es decir, el creyente bíblico experimenta que Dios a veces parece dormir. Y de hecho su oración es: despierta, Señor, ¿por qué duermes? Estás como inconsciente ante mi dolor. Yo quisiera una palabra tuya, una intervención casi espectacular, instantánea. ¿Por qué duermes? Les decía que el malvado, el necio, el rasha, el ateo práctico de la Biblia, ha encontrado su solución. Dice el necio para sí: Ein Elohim, dice el texto hebreo, en 2 palabras, no hay Dios. Y ya solucionó el problema. Cambio el creyente, cuando Dios aparentemente parece indiferente o dormido o, en el peor de los casos, inexistente, no se resigna y grita: ¿por qué duermes, Señor? Levántate, defiende mi derecho. ¿Qué quiere decir este grito del creyente de la Biblia cuando le dice al Señor: despierta, ¿por qué duermes? Por una parte, voy a utilizar una palabra que quizás no es la más adecuada, está denunciando de alguna manera esa distancia que se ha creado entre Dios y él, porque le está diciendo: ¿por qué duermes? Despierta. Lo cual quiere decir que el hombre de la Biblia no niega esa aparente contradicción, ese dolor, porque se experimenta como dolor, se experimenta como contradicción en el camino de la fe. ¿Por qué duermes, Señor? Lo experimenta así, lejano, indiferente, dormido. Pero al mismo tiempo su grito es un grito de fe. Porque si no creyera que Dios puede responder, no le gritara. Entonces noten cómo en la misma oración del hombre bíblico va, por una parte, el lamento por la distancia, el dolor por la indiferencia, por la contradicción, por el no entender. ¿Por qué duerme, Señor? Pero al mismo tiempo, con su oración está poniendo de manifiesto su confianza en Dios. Esta es la experiencia bíblica. Es la experiencia de una confianza inquebrantable, de una certeza infinita en el amor del Señor, aun cuando parece dormir, aun cuando parece indiferente. Y esta es, adelantando un poco, en síntesis, la experiencia del creyente bíblico, que en un mismo movimiento experimenta la lejanía y la cercanía de Dios. Tanto es así que los creyentes en los salmos, por ejemplo, aun cuando constantemente escuchamos eso: ¿por qué duermes? Levántate, tienen una convicción profunda, tienen una certeza profunda que, por ejemplo, la encontramos en el Salmo 121. Voy a leerlo entero porque es muy cortito y muy bello. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá mi auxilio? Mi auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y escuchamos el versículo 3. No te dejará caer, tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor es tu guardián, tu sombra protectora. No te herirá el sol durante el día ni la luna de noche. El Señor te protege de todo mal. Él protege tu vida, Él te protege cuando sales y cuando regresas, ahora y por siempre. Cada vez que atravesamos la puerta, que pasamos de un espacio privado a un espacio público, de la casa a la calle, que es el movimiento casi por excelencia que realizamos en la vida, pasar de un espacio a otro, Dios te protege porque no duerme.
Entonces notemos cómo en la experiencia bíblica de Dios, hay una especie, no diría de contradicción, pero sí de contrarios que conviven juntos. Por una parte, la convicción de que el guardián de Israel no duerme. Por eso le grito cuando duerme o cuando parece dormir, porque tengo la convicción de que el guardián de Israel no duerme ni reposa. Y esto solo un creyente lo puede decir. La certeza de que el amor del Señor, como dice el Salmo 100, dura por siempre. Que su fidelidad es eterna, que su amor es tan alto como los cielos. Esa certeza me lleva, en el momento en que experimento que se duerme, a gritarle. Lo importante es que notemos cómo en la oración bíblica aparecen en una misma expresión, en un mismo grito, los dos aspectos. Por una parte, ¿por qué duerme, Señor? Pero al mismo tiempo, ese grito que es un lamento por la distancia, por la ausencia, en el fondo es un grito de fe, porque si no, no se le dirigiría a Dios. Entonces hay dos posibles soluciones delante de eso que nosotros llamamos el silencio de Dios. La solución del ateo práctico, del Rasha, Salmo 10:4, dice el necio para sí, no hay Dios. O la experiencia del creyente auténtico que aun cuando experimenta que no logra entender a Dios, que aparentemente parece contradecir experiencias anteriores de Él, se aferra a Él de una forma indestructible, se aferra a Él con una confianza infinita. Lo que quiero decir con esto es que para el creyente de la Biblia, resumiendo, experimentar a Dios como ausencia es una forma de relacionarse con Él. ¿Cómo experimentamos nosotros en la vida esto que llamamos el silencio de Dios, de lo que voy a hablar más adelante con más detenimiento? ¿Cómo experimentamos en el fondo eso que llamamos el silencio de Dios? Lo hemos dicho al inicio. Yo creo que fundamentalmente el silencio de Dios hoy lo experimentamos en tres grandes ámbitos o áreas de nuestra vida personal y social. En primer lugar, cuando contemplamos esas inquietantes y dramáticas situaciones de dolor personal. Cuando sentimos que, como dicen ustedes aquí en Costa Rica, te serruchan el piso, ¿no? En México aprendí una expresión sinónima de esta, tratando de explicarlo, y es te mueven el tapete, dicen en México, ¿no? Que uno siente que todos los puntos de referencia que hasta ahora han sido firmes, en los que me he apoyado, en aquel momento se caen. El momento del dolor, cuando experimentamos la soledad, la angustia existencial, el no saber por qué vivir, el cansancio después de tanto esfuerzo, una enfermedad que va poco a poco deteriorando a la persona, esas situaciones de dolor personal. Y también el drama de la injusticia que hay en el mundo, el hambre, la violencia, la guerra, las víctimas inocentes que mueren. ¿Dónde está Dios? Es la gran pregunta que muchos se hacen. Al final de esta semana vamos a ver que el creyente auténtico delante de estas situaciones no debe preguntarse en primer lugar ¿dónde está Dios?, sino que delante de todas estas situaciones de dolor, de víctimas inocentes, de hambre, la pregunta también tendría que ser ¿dónde está el hombre? Porque es muy fácil cargarle a Dios todas estas situaciones, cuando en realidad somos nosotros las que los hemos provocado, con nuestro egoísmo, con nuestra ambición, con nuestra desigual repartición de las riquezas en el mundo.
hemos creado situaciones de violencia, de muerte, de tanta gente, de tantos pueblos. En realidad, ¿dónde está el hombre? No es solamente dónde está Dios. Pero bueno, son situaciones que nos hablan de esa aparente ausencia de un Dios bueno y omnipotente ante el mal que experimentamos en forma personal y en forma social. Este es un área en la que se experimenta eso que llamamos el silencio de Dios. Otro ámbito, curiosamente, es el interior de la vida de fe. Y la historia de la iglesia nos enseña que aquellos que más intensamente han experimentado y conocido a Dios son aquellos que lo han percibido más silencioso y lejano. Al interior de la vida de fe, el creyente, tarde o temprano, después yo voy a explicar a la luz de la experiencia de la Biblia, por qué necesariamente en la vida de fe llega un momento en que experimentamos que Dios se nos escapa de las manos. Nos resulta incomprensible, que no hay esquema mental en el que lo podamos colocar. La experiencia del silencio de Dios es una experiencia, lo vamos a ver en la segunda parte, inherente, natural y yo diría necesaria en la vida de fe. Lo vamos a ver luego por qué. Ahora simplemente estoy mostrando este otro ámbito en el que experimentamos el silencio de Dios al interior de la fe. Cuando, como hombres y mujeres de fe, no entendemos los caminos de Dios. Cuando se nos presenta algo como voluntad de Dios y no sabemos el por qué. Cuando tenemos que tomar a veces decisiones que no terminamos de aceptar y nos quedan en el misterio. Dios se nos escapa, no hay esquema que lo encierre. Este es otro ámbito en el que hoy experimentamos eso que llamamos el silencio de Dios. Y un tercer ámbito, una tercera área donde en nuestra sociedad experimentamos el silencio de Dios, bajo la influencia de la ciencia y de la técnica, Dios cada vez parece como más, entre comillas, inútil o innecesario, como eclipsado ante el poder humano de solucionar tantos problemas. En otras palabras, lo que hace unos años se le pedía al Señor, hoy el hombre lo realiza con sus propios medios. Entonces la gran pregunta que nos viene a los creyentes es, entonces, ¿Dios era una invención nuestra? ¿Ahora para qué sirve? Si antes le pedíamos que curara una tuberculosis como un milagro y ahora lo podemos hacer con medios humanos. Si antes se le pedía para que viniera la lluvia y hoy podemos por otros medios provocarla artificialmente. La ciencia y la técnica han ido en cierto modo como eclipsando no a Dios, sino en realidad una imagen de Dios, de un Dios que hacía aquello que el hombre no podía hacer. Ahora lo podemos hacer, pues Dios es innecesario. Ahí también realizamos una experiencia de silencio de Dios, de aparente ausencia de Dios. Es decir, ¿cuál es el sentido de Dios? No solamente en nuestra vida personal, sino en una sociedad posmoderna como la nuestra, marcada por la ciencia, por la técnica, por los grandes avances humanos en el campo tecnológico, científico. ¿Y Dios qué sentido tiene? Hasta la misma palabra casi en algunos ambientes se ha vaciado de sentido. En pocas palabras, hoy somos muchísimo más sensibles a este tema, hacia el silencio divino en nuestra sociedad. Termino diciendo algo para concluir esta primera parte. Cuando hablamos del silencio de Dios, en realidad estamos hablando no simplemente de lo que nosotros percibimos dolorosamente de Él.
Este es el tema que voy a desarrollar en la segunda parte. El silencio de Dios no es solamente mi angustia, mi dolor, mi quebranto interior, mis sufrimientos, mi oración no escuchada, el drama de mi familia. El silencio de Dios se percibe así, pero en realidad lo que la Biblia nos enseña es que Dios es silencio. Y que cuando decimos silencio de Dios, estamos hablando de una dimensión fundamental de su ser, de su misterio. El Señor se nos ha manifestado en la historia de la salvación como un misterio de amor, de libertad y de vida, pero siempre inabarcable, siempre inalcanzable, no comprendido nunca totalmente por el hombre. Y esto es lo que la Biblia dice con tantas expresiones, por ejemplo en el Antiguo Testamento. Nadie puede ver a Dios cara a cara, porque moriría. Estas expresiones de la Escritura nos están indicando esto, que Dios está más allá de todo lo que nosotros podemos entender, comprender, imaginar y decir. Cuando en la Escritura se dice, se prohíbe hacer imágenes de Dios, es también por esto, por esa percepción de el hombre de la Biblia de que de Dios todo lo que podamos decir no es Él, y nos quedamos siempre cortos en la figuración, en el lenguaje, en las imágenes que usemos de Él. Me dirán ustedes, bueno, pero ese es el Antiguo Testamento. Termino con un texto del prólogo de Juan que nos va a servir para introducir la segunda parte de esta noche. El último versículo del prólogo del Evangelio de Juan, Juan 1:18. En este texto, a Dios nadie lo ha visto jamás. Y el texto no lo dice, pero yo diría también, a Dios nadie lo ha escuchado jamás directamente. A Dios nadie lo ha visto jamás. No ha sido objeto de experiencia directa del hombre como las otras cosas de este mundo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único, que es Dios y que está en el seno del Padre, esta Biblia que yo utilizo dice, nos lo ha dado a conocer. Otras Biblias dicen, nos lo ha revelado. El texto griego del Nuevo Testamento utiliza un verbo muy interesante, el verbo exegeomai, de donde viene exégesis, que quiere decir explicación de algo que es difícil de entender. Lo que nos está diciendo este texto es, a Dios nadie lo ha visto nunca, ni nadie lo verá mientras vivamos en este mundo. Dice la primera carta de San Juan en el capítulo 3 que solamente cuando lo veamos cara a cara, ya somos hijos de Dios, pero todavía no somos lo que llegaremos a ser, sino que seremos semejantes a Él cuando lo veamos tal cual es. Mientras tanto, diría San Pablo en la primera carta a los Corintios, vemos como en un espejo, vemos su imagen. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo único ha sido la exégesis del Padre. En Jesucristo nosotros tenemos la definitiva explicación de Dios. Jesús nos ha explicado el misterio, nos lo ha acercado y nos lleva a Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nos lleva al misterio, nos lo explica. Jesús es la exégesis del Padre. Pero el Padre, como origen sin origen, como lo vamos a ver después, como eterno silencio del que ha brotado la palabra, permanece siempre como Colosenses 1:15, luz inaccesible. Luz inaccesible. Una luz que es inaccesible es oscuridad. Dios permanece como el misterio inaccesible que se ha revelado en la palabra y Jesucristo nos lo ha explicado. Jesús es la explicación, el gran narrador de Dios, la explicación, la exégesis del Padre, pero el Padre siempre permanece como misterio
como ese misterio de amor, de vida y de libertad inaccesible, incomprensible, siempre mayor de cuanto podamos decir, pensar, imaginar o conceptualizar. Por eso Jesús, cuando habla, dice: quien a mí me escucha, en realidad no me escucha a mí, sino al que me envió. Fíjense cómo la misma palabra que Jesús nos remite a ese Padre que desde el silencio eterno ha hablado en su Hijo. A partir de esta idea vamos a iniciar la segunda parte. En esta primera charla, sobre todo, he querido ver la importancia de la experiencia modelo de la Biblia, donde encontramos los mismos interrogantes, las mismas luchas interiores delante de Dios en el camino de la fe que experimentamos todos nosotros. Hay dos soluciones delante de este drama: o decir como el ateo, dice el necio para sí, no hay Dios, Salmo 10:4, o como el creyente que en un mismo grito, eso lo vamos a ver también, la importancia de cómo el creyente bíblico grita, no niega la contradicción, en un mismo grito manifiesta la lejanía de Dios, pero al mismo tiempo una cercanía que experimenta paradójicamente en la lejanía, y por eso se dirige a Dios. Esta es la experiencia modelo de la Escritura, una experiencia que todos alguna vez hemos experimentado. En la segunda parte vamos a empezar a partir de Juan 1:18.